¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde de TV UNAM, donde seguimos paso a paso todas esas acciones que esta nueva normalidad nos está obligando a adaptar y a adoptar para de alguna manera irnos reincorporando a una vida cotidiana que no es exactamente igual que como la teníamos antes de la pandemia. Durante todas estas semanas ha sido muy frecuente que a partir o a través de las redes sociales y también a través de los medios de comunicación e incluso a través de carteles que vemos pegados en las calles y en espacios públicos, nos recuerden las medidas que debemos tener para proteger nuestra salud y también para proteger a los que están hacia nuestro alrededor. Es importante, por ejemplo, el uso del cubrebocas, recordemos también el lavado frecuente de manos y también respetar la sana distancia entre todas las personas. También durante todas estas semanas hemos recordado o aprendido algunas formas de higiene para aplicar en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, también en los espacios que compartimos con las demás personas. Y precisamente este es nuestro tema de hoy, las medidas de higiene y de seguridad que hemos aprendido durante esta pandemia y que debemos adaptar durante los siguientes meses con respecto también a otras enfermedades que se pueden ir presentando. Además de este que es nuestro tema de hoy, tenemos humor, tenemos cultura, tenemos otros reportajes, la reflexión de Jacobo Dayan y comenzamos con el resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde en las últimas 24 horas se reportaron 575 muertes lamentablemente a causa de COVID-19 y también en las últimas 24 horas se registraron más de 4,000 casos por esta enfermedad. Vamos a comenzar. Nuestro objetivo es atender la emergencia, atender la pandemia como lo hemos hecho hasta ahora, pero al mismo tiempo no abandonar el proyecto de innovación, de esperanza y de derechos para la Ciudad de México. Uno tiene que ver con las campañas informativas, usar los espacios en televisión, en radio, para informar sobre la importancia de la alimentación sana. Ya está el tema de los etiquetados que permite también, generar esta conciencia de lo que se consume. Para las personas con cuadro grave, es decir, las personas que presentan dificultad para respirar, dolor en el pecho o un nivel de oxigenación por debajo del 93%, deben acudir de forma urgente a un hospital. En el hospital le van a otorgar el mejor tratamiento, que es el oxígeno suplementario en este hospital. No se espere. Si usted tiene estos síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, y además es una persona mayor de 60 años o con las enfermedades crónicas que repetidamente mencionamos, diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo, inmunosupresión, vaya lo más pronto posible al hospital para que sea valorada. Como se ha confirmado durante todos estos meses, esta crisis sanitaria también es ya una crisis económica. Y de acuerdo a un estudio reciente de una universidad de Denver, la pobreza se incrementará en el mundo en alrededor de un 9%, afectando particularmente a las mujeres y las niñas, y esto haciendo aún mayor las desigualdades. Vamos enseguida con un panorama de lo que ocurre en el mundo a referencia de COVID-19. India reportó 83,883 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, rompiendo su propio récord mundial con el mayor aumento de infecciones en un día. República Checa informó 650 nuevos casos, su mayor aumento diario desde que inició la pandemia. Indonesia informó 3,622 nuevas infecciones por coronavirus, un récord de casos diarios y 134 nuevas muertes, su número más alto desde el 22 de julio. México registra la mayor cantidad a nivel mundial de muertes por COVID-19 entre los trabajadores de la salud, con 1,320 fallecimientos. El país suma 610,957 casos y 65,816 muertes. Brasil suma otros 46,934 casos, lo que eleva el conteo del país a 3,997,685.
Estados Unidos dejará de pagar sus cuotas a la Organización Mundial de la Salud y no participará en la instalación de acceso global a la vacuna COVID-19 COVAX, el esfuerzo global de desarrollo y distribución de vacunas. Las universidades estadounidenses están tomando medidas enérgicas contra las fiestas a medida que aumentan las infecciones en los campus. Más de 700 estudiantes han sido infectados desde el 24 de agosto. Corea del Sur lucha por controlar una segunda ola de COVID-19 en el país, por lo que se comprometió a duplicar sus camas hospitalarias de cuidados críticos en medio de una grave escasez. Turquía impondrá restricciones a las bodas y eventos sociales debido al aumento de casos. En promedio, el país registró casi 1.600 casos en la última semana. Y como todas las tardes ya está con nosotros el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quien durante todos estos días pues nos ha dado algunos consejos para cuidar nuestra salud, también ha desmentido mitos o esas llamadas fake news y esta tarde en particular nos ayuda a entender lo que sucede en nuestro país con respecto al número de contagios y al número de decesos. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Ayer vimos que México ocupa el 5º lugar con más casos de coronavirus en el mundo. Veamos hoy cómo son las defunciones en los países que van en primeros lugares. Hay mucha variación en los reportes, pero vemos que en Estados Unidos, Brasil e India se han reportado en este mes alrededor de 1,000 fallecimientos cada día. En México son un poco menos, alrededor de 750, y en Rusia alrededor de 150. El hecho de que en México haya casi el mismo número de fallecimientos que en los otros países, aunque tengan más casos, pone a México en el 3er lugar con más fallecimientos en el mundo. Esto se debe, en gran medida, a que la letalidad en México es más de 3 veces que el promedio mundial. Esto es, enfermarse de la COVID-19 en México es mucho más grave que en otros países. Por favor, no se confíe. Aunque los casos parecen que empiezan a disminuir, estos pueden ser muy graves y llevar con más probabilidad a la muerte. Siga por favor todas las recomendaciones que se han dado para evitar infectarse y contener de esta manera la pandemia. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Durante esta pandemia y aun cuando se haya controlado el contagio por el virus del SARS-CoV-2, las medidas de higiene y de desinfección que estamos aplicando actualmente deberán permanecer en muchos sentidos para seguir cuidándonos de otros virus o de otras enfermedades. Con respecto a qué medidas deben permanecer, qué medidas debemos aplicar, cuáles sustancias podemos utilizar, dejemos que nuestros expertos nos orienten en este tema y para ello me da muchísimo gusto saludar esta tarde al doctor Rodolfo Pastelín Palacios, quien es investigador académico y jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Química. También es maestro en Biología Clínica y doctor en Inmunología. Doctor, un gusto que esté con nosotros de nueva cuenta aquí en este espacio de TV UNAM. Hace ya varias semanas que nos habíamos saludando aquí en este espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues así es. Estamos nuevamente en este programa para tratar de declarar algunos hechos que se han presentado. Durante los 7 meses que llevamos de infecciones, los 7 meses que llevamos a partir del momento en el cual apareció la primera infección en México, el número de infectados y el número de fallecidos se ha ido incrementando en una forma muy diferente a la forma en la cual se presenta en el resto del mundo. Y tenemos un poco más de 600,000 casos positivos de COVID y una cantidad de muertes de alrededor de 75,000, lo cual significa que para nosotros la letalidad anda alrededor del 10%, cuando en otros países es mucho menos. Pues
Exactamente, no es doctor. Son muchos factores. De bajar la guardia, Exactamente, son muchos factores, son muchas las realidades. Tiene que ver, como nos explicaba el doctor Rosales, también con el porcentaje de población, pero lo que es un hecho es que debemos seguirnos cuidando hoy, igual o más que como lo empezamos a hacer hace 6 meses que se registró el primer caso de COVID en nuestro país. Doctor, ¿qué le parece si empezamos por ahí? ¿Cuáles son las medidas básicas que debemos incrementar en nuestra casa, que debemos volver parte de nuestros hábitos cotidianos? Bien, pues para poder tener una idea de qué es lo que debemos de hacer, lo primero que tenemos que saber es cómo es que se transmite el virus. Y bueno, a través de estos 7 meses hemos aprendido, originalmente se pensaba que el virus se transmitía básicamente por contacto directo de persona a persona, ya sea a través del estornudo, de la tos, en un área en donde pues la distancia no se respetaba. Entonces, esto hacía que de alguna manera el distanciamiento fuera necesario. Sin embargo, poco a poco hemos ido aprendiendo que además de eso, pues también los objetos que tocan o que tienen contacto con las personas que padecen la enfermedad se contaminan y pues es necesario pues el desinfectarlos antes de que se transfiera el virus hacia las manos de las personas que tocan estos instrumentos. Esto hace que la transmisión pues sea también a través de fomites. Y muy recientemente pues hemos aprendido que no necesariamente se necesita estar cerca para poder adquirir el virus. Podemos estar a una distancia considerable de varios metros y el aire es capaz de llevar las partículas que expelemos al momento de hablar, de reírnos, de gritar, etcétera, a una distancia mayor, y esto hace que en un momento determinado pues otras personas puedan contaminar. Sin embargo, en este programa pues básicamente me pidieron hablar acerca de los objetos que en un momento dado pueden contaminar. Y la verdad es que los objetos que se pueden contaminar pues son diversos, desde las llaves, la tarjeta de crédito, la cartera, la mesa, en fin. Y todo eso tenemos necesidad de desinfectar. Todos estos métodos de transmisión tienen una forma de prevención. La transmisión directa pues la evitamos simplemente alejándonos, teniendo una distancia social de 1.5 a 2 metros, y con eso estamos evitando el contagio. Los objetos pues necesitamos necesariamente seguirlos desinfectando, y los vamos a continuar desinfectando durante mucho tiempo, y ojalá y así se quede esta costumbre, porque también evitaríamos no solamente el contagio con el virus del SARS-CoV-2, sino que además muchas enfermedades que son transmisibles por objetos contaminados, principalmente de vías respiratorias o de el intestino, bajaría notablemente en nuestro país. Y finalmente, pues es utilizar el cubrebocas como una medida de protección hacia los otros, como respeto hacia las personas que nos rodean, y esperamos en reciprocidad que ellos también usen el cubrebocas para evitar la dispersión y la formación de estos aerosoles que en un momento dado pueden permanecer en el aire durante mucho tiempo y ser desplazados por corrientes suaves de aire. Doctor, pues lo que todo esto significa en pocas palabras es que hay más riesgo de contraer el virus del SARS-CoV-2 y de poder enfermarnos con el COVID-19. Me gustaría que habláramos, si le parece, del tiempo de vida que que tienen los virus en distintas superficies. ¿Qué le parece? Nos mencionaba, por ejemplo, las llaves, que es algo que usamos cotidianamente. ¿Qué tanto se sabe de la duración de la vida del virus en estos materiales, doctor? Pues parece que adiviné su pregunta.
Les envío una tablita que no sé si la quisiera mostrar en este momento para pues poderlo presentar a su público. La tenemos por aquí. Sí, en esta tablita podemos ver que se han hecho diferentes estudios, diferentes investigadores a través del tiempo de estos meses han estado sometiendo al virus a diferentes superficies con el fin de tratar de que estas, pues de ver cuánto puede sobrevivir en un momento dado el virus bajo estas condiciones. Hay diferentes estudios en diferentes países y a eso se debe la diferencia de sobrevida que en un momento dado se reporta. Pero básicamente en todos estos materiales que son de uso común, pues el acero inoxidable que encontramos muy frecuentemente en el transporte público, el vidrio, diferentes cosas que en un momento determinado pueden retener durante más tiempo, incluso días, la viabilidad de este virus. Y pues esto hace que tengamos que reforzar necesariamente las medidas de limpieza. Si no reforzamos las medidas de limpieza, pues ellos van a permanecer viables en estas superficies durante mayor tiempo. Recordemos que al momento en el cual contaminamos estos objetos, normalmente lo hacemos por vía oral o nasofaringe. Lanzamos pequeñas partículas de saliva y muchas veces incluso de moco que van acompañando al virus. El virus va envuelto en ese material. Y ese material, al momento en el cual se deposita sobre una superficie, no va a ser eliminado fácilmente. Va a permanecer ahí, como vimos en la tabla anterior, pues por varios días. Esto se debe, pues, básicamente a que la saliva y la mucosidad que acompañan al virus, en el que va rodeado el virus, pues van a proporcionarle humedad que es indispensable para que este organismo se mantenga vivo. Como vimos en la tabla, materiales como los plásticos, como el acero inoxidable, tienen la capacidad de mantener durante mayor tiempo la viabilidad del virus. En cambio, materiales como el papel, el cartón, que tienden a desecar rápidamente estas partículas de saliva con virus, hacen que la viabilidad se reduzca muy drásticamente. Y materiales como el cobre, objetos de cobre, que fácilmente se oxida, el cobre se oxida de una forma tal que puede interactuar con el virus y con muchos microorganismos, rápidamente hacen que decaiga el número de partículas virales viables en una superficie. Entonces, doctor, ¿qué sucede con el dinero, por ejemplo, con los billetes, con las monedas que utilizamos constantemente? A ver, en el caso de billetes de papel, el tiempo que tarda en eliminarse el virus es relativamente corto. En los plastificados tarda más. Okay. Y en el caso de las monedas tienden a tener materiales que son metales que pueden interactuar con el virus y quitarle su viabilidad en aproximadamente de mediodía a un día. Doctor, hablamos o escuchamos hablar de limpiar, desinfectar, sanitizar. ¿Hay alguna diferencia o cuáles son las características de cada uno de estos procesos? Sí, a lo mejor con una moneda podría ser un ejemplo adecuado. Cuando nosotros vemos una moneda, notamos que la moneda está sucia. Podemos percibir la suciedad en esta moneda, básicamente porque hay un material ahí que no es propio no es metal,
sino es algo diferente al metálico que contiene una moneda. Si nosotros la sometemos a jabón y agua, la frotamos un poco, vemos que desaparece eso. Eso es limpiar. El limpiar es básicamente retirar material extraño que se encuentra presente en una superficie. En algunos casos se eliminan junto con este material algunos microorganismos, pero no tenemos la seguridad de que realmente se hayan eliminado todos. En cambio, cuando desinfectamos, lo que aplicamos es una mezcla o un agente químico cuya función es reaccionar con toda la materia orgánica que se encuentra presente. Al momento en que reacciona con la materia orgánica, pues entonces le quita la viabilidad tanto al virus como a las bacterias, hongos y todo lo que haya en ese momento. Sanitizar básicamente se refiere a ambientes, lugares en donde normalmente pues habitamos y que queremos mantener bajo condiciones controladas de contaminación y pues aplicamos diferentes técnicas para tratar de eliminar a esos microorganismos que pudieran estar presentes en un momento determinado. No sé si queda claro. Sí, claro, exactamente. Lo que nos queda claro es que en este momento es muy válido y es lo recomendable extremar medidas, aunque las consideremos así extremas. Y pensando en esto, me gustaría que nos hablara, para terminar este primer bloque, de las medidas de protección personal. Me refiero al uso del cubrebocas, de la careta o mascarilla, del uso de guantes, el quitarnos los zapatos antes de entrar a nuestros hogares. ¿Cuáles sí se recomiendan? ¿Cuáles podemos omitir, digamos? Bueno, por las vías de transmisión, lo recomendable es seguir con el lavado de manos, seguir con el uso de caretas, seguir con el uso de protección para los ojos, porque son las vías por las cuales el virus, estando en el aire en un momento determinado, puede penetrar a través de las mucosas de los ojos o a través de las mucosas nasofaringes. Lavarnos las manos básicamente porque, bueno, pues tenemos que estar tocando muchas cosas en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, tenemos que estar tocando muchas cosas y no sabemos realmente si ese material está contaminado. Debemos recordar también que un buen porcentaje de las personas que se infectan con este virus son asintomáticas, alrededor del 60%, aunque hay algunos autores que incluso llegan a decir que el 80% es asintomático. Entonces, esto es grave porque muchas personas no saben que están infectadas y están contaminando el material. Entonces, es importante, pues, si nos vamos a movilizar de un lado hacia otro, pues tratar de evitar el tocar en lo posible superficies. Y bueno, quitarnos los zapatos es difícil. No conozco a nadie que se chupe los zapatos y que de esa manera pueda adquirir el virus, ¿no? Es un método que pues ya no es tan necesario pues seguir, básicamente porque el virus no sobrevive mucho en el asfalto o en el cemento. En esta superficie, bueno, esto quizá lo podemos disminuir, pero es necesario seguir usando el cubrebocas, usarlo correctamente. De esto también hablaremos en el segundo bloque también, junto con los químicos que sí podemos utilizar, la importancia del jabón y del agua para distintos objetos y, por supuesto, para aseo personal. Doctor, le pido que nos permita unos minutos. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Regresamos para hablar de estos temas, pero antes, después de la pausa, también tenemos nuestras recomendaciones de cultura y otros reportajes que seguramente serán de su interés. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros en La UNAM Responde y estamos listos para presentarles nuestras recomendaciones de cultura UNAM en casa para esta tarde.
En el podcast Aventuras de un cerebro de Cómo ves ciencia para llevar, pueden conocer las historias que reveló el cerebro de Albert Einstein después de su autopsia, una investigación científica realizada por el patólogo Thomas Hervey, en la que analizó a detalle el órgano responsable de todas las grandes ideas de este científico, su cerebro. Era el 18 de abril de 1955 y Harvey tenía a su cargo la autopsia de Albert Einstein. Con una serie de intervenciones videoespaciales, cada viernes de septiembre, coreógrafos de Ecuador, Colombia, Francia, México y otras regiones del mundo intercambian creaciones e investigaciones dancísticas con enfoques filosóficos o antropológicos a través de Facebook. Estos trabajos son el resultado del Seminario Permanente de Fenomenología de la Danza y Estudios de la Corporeidad impartido por la Cátedra Gloria Contreras de Danza UNAM. Lo que en Kiasma somos. Phenomenon, lo que aparece y se nos manifiesta retirando el velo de... Desde que comenzó el confinamiento, la cultura se mudó a nuestras casas y con el propósito de aprovechar los momentos de ocio, el MUAC lanzó el taller para niños Atrapasonidos, creando espacios para la escucha que propicien la empatía desde los sonidos, sueños y deseos que han surgido en este periodo de aislamiento. Mañana viernes se exhibirán los resultados de este taller en el que niños y niñas de México, Guatemala y Colombia trabajaron durante un mes explorando e intercambiando ideas sonoras. Pues hay algunas opciones para explorar el cerebro, la danza y también para ejercitar y activar a los más pequeños de las familias. Y enseguida vamos con la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla de todos esos desaparecidos que suman ya más de 6,000 personas que han tenido esta experiencia durante los últimos meses, un hecho que parece estar fuera de foco durante la pandemia y que no debemos olvidar. Escuchemos. Buenas tardes. A pesar de la pandemia, las desapariciones continúan. El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. El colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla advirtió que aún en el confinamiento se siguen presentando casos de personas no localizadas en esa entidad. Tan solo en Puebla antes de la pandemia, en 2020, de enero a abril, había ya reportados 300 casos. De abril a julio, la cifra llegaba a 700. En el país hay más de 75,000 personas que permanecen desaparecidas. La pandemia ha invisibilizado el tema. El presidente en su informe simplemente dijo que ya no había desaparecidos, a pesar de que las cifras de su propio gobierno habla de que en 2020 han habido 6,800 desapariciones. También afirmó sin sustento y alejado a la verdad que ya no hay tortura ni masacres. El movimiento por nuestros desaparecidos y los colectivos de todo el país se movilizaron el fin de semana pasado. La exigencia sigue siendo la misma: búsqueda, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nada cambiará si el Ejecutivo continúa negando el fenómeno y la sociedad en su conjunto no se solidariza con las víctimas. La pandemia no puede ni debe alejar el foco de la violencia e impunidad reinantes. Buenas tardes. Garantías y solidaridad para todas estas personas y todas estas familias que están pasando por estas experiencias que no tendrían que suceder. Y bueno, cambiando de tema, vamos con la cápsula que nos preparó el equipo de Trending para esta tarde, donde nos habla de la materia de salud que forma parte del programa educativo que se está impartiendo actualmente. La pandemia provocada por COVID-19 nos ha mostrado que las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y obesidad, pueden presentar complicaciones ante la infección por virus nuevos, como el SARS-CoV. Lo que vivimos actualmente con la pandemia hace necesaria la adopción de estrictos hábitos de higiene y prevención, y es a través de la educación que se espera sea posible. Ante el inicio del ciclo escolar 2020-2021, se anunció la incorporación de la materia Vida Saludable, con la cual se pretende dar información acerca de la sana alimentación, fomentar la actividad física y así disminuir la carga de enfermedades crónicas. El pasado 3 de agosto, además del anuncio del inicio de clases y del convenio de colaboración con las televisoras, se oficializó la implementación de esta asignatura.
Así lo dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. En el mediano y largo plazos nos vamos a defender de la pandemia fortaleciendo nuestro sistema inmune, con una sana nutrición, con ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, para lo cual incorporaremos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la asignatura Vida Saludable. Entre otros detalles que se han dado a conocer sobre esta materia, destaca que será parte de las transmisiones televisivas de Aprende en Casa 2 y se complementará con asignaturas que ya se imparten, como formación cívica y ética, educación física y conocimiento del medio. Además de trabajar y fomentar la educación para mejorar la alimentación de las niñas y los niños, estados como Oaxaca y Tabasco han aprobado leyes que prohíben la venta de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados a personas menores de 18 años, una posibilidad que ya se está discutiendo en varios estados del país, incluida la Ciudad de México. Tomemos un respiro y disfrutemos de la cápsula de No Memes. A menos de un clic estás de enterarte de lo que la tecnología tiene que ofrecerle al mundo. Porque no todo es perdición humana en Internet. Mira este video que reivindica a los productos de unos y ceros. Y todavía tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde, esto después de la pausa. Regresamos. Y continuamos este último bloque de la UNAM Responde con las reflexiones de la Coordinación de Humanidades sobre el momento y sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Esta tarde escuchamos al doctor Javier Delgado, quien es el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Mi nombre es Javier Delgado y soy director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y cuando se abran las puertas, vamos a tener varios cambios en nuestra forma, en nuestra percepción de lo que nos rodea y de nosotros mismos. En mi opinión, creo que vamos a ser un poco más conscientes de cómo nos comportamos en lo individual y cómo nos comportamos en lo colectivo junto con otros, y sobre todo cuando somos muchos. Probablemente también una parte importante de cuando se abran las puertas es de que vamos a ver la ciudad, y en el caso nuestro la UNAM, con otra mirada, con otra forma a la que no estábamos acostumbrados, porque ahora las restricciones tanto de distancia física como del escalonamiento que seguramente tendremos de actividades, vamos a ver una dinámica de las personas, del tráfico, de las actividades, de nuestras propias actividades muy distinta. Pensando en la primera manifestación de esta nueva, pues se dice nueva normalidad, pero yo creo que deberíamos decir nueva realidad, porque realmente normalidad como tal pues ya no va a ser. De hecho ya no lo ha sido desde el 23 de marzo, cuando inició el confinamiento en nuestras casas. Lo primero que vamos a notar es una sobredisponibilidad de los espacios.
esta restricción del 1.5 metros de distancia entre una persona y otra, pues en el caso de las aulas se va a manifestar en que en los salones donde tendríamos, pues vamos a decir, unos 30 estudiantes, pues ahora solamente tendremos aproximadamente 12 en función del diseño del aula, pero quiere decir que vamos a estar usando estos espacios al 40%. Las actividades que se realizaban de forma tradicional, vamos a decir, aunque también esta es otra reflexión en el sentido de que lo tradicional se acabó el 22 de marzo, porque el 23 empezamos súbitamente, así de una a otra sin transición, cambiamos de forma de ver las cosas. Por primera vez, y esto se lo escuché al maestro Enrique Dulsters muy al principio del confinamiento, que estamos ante la posibilidad de un cambio a escala global. Y yo creo que esas son palabras sabias que hay que tomar en cuenta. Y si para terminar, yo diría, y un poco cambiando la tónica, que generalmente incluso yo en lo personal reconozco, cómo abordamos con cierta ansiedad, con cierta pesimismo para tratar de ver qué es lo que tenemos que hacer. Yo diría, vamos a pensar en un final feliz. No quiero minimizar los riesgos. Evidentemente tenemos una situación muy dolorosa con todos nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, con sus familiares, con amigos cercanos que no han podido sobrepasar esta contingencia, pero sí creo que podemos apostar a esa solidaridad social que en estos momentos es lo más invaluable a lo que podemos apostar. Cuando se abran las puertas, yo espero que seamos más conscientes y mejores personas. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM. Un nuevo nosotros. Todos lo esperamos y todos podemos contribuir a que así sea. Enseguida les presentamos una cápsula que nos da la oportunidad de ayudar y dar bienestar a los universitarios, precisamente una iniciativa de la Coordinación de Humanidades. Tu apoyo puede cambiar la historia de un alumno de nuestra universidad. La Coordinación de Humanidades de la UNAM lanza la iniciativa Humanidades Solidaria, convocando a la comunidad universitaria y amigos de la UNAM a lograr la recolección inicial de $1 millón con aportaciones voluntarias, con el objetivo de crear un fondo para que las y los estudiantes de licenciatura afectados por los efectos colaterales de la COVID-19 continúen sus estudios. Para más información, visita humanidades.unam.mx. Humanidades Solidaria. Y para que esto suceda lo más pronto posible, nosotros debemos seguir atendiendo las medidas de higiene y de seguridad que conocemos y algunas otras que iremos implementando. Para esto, seguimos con nuestra conversación con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Rodolfo Pastelín, investigador académico y jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Química. Pues, doctor, después de todo este panorama, de esta introducción que nos dio en el primer bloque, me parece importante que en esta segunda parte hablemos, por supuesto, del uso del jabón y del agua como elementos indispensables de higiene, pero también de todos esos químicos, de todas esas sustancias que se están recomendando. ¿Cuáles sí y cuáles no, doctor? Bien. Tenemos, para abordar este tema, que recordar que el virus es una partícula que contiene material genético rodeado de una serie de proteínas que lo protegen de diferentes agentes. Y este virus en especial, al momento en el cual sale de las células a las cuales infectó, sale rodeado de una membrana, y esta membrana son fosfolípidos que formaban parte de la célula a la cual estaba infectando, y por lo tanto, pues esta capa de lípidos que rodea al virus es una capa que también tiene como función pues protegerlo. Pero sobre esta superficie hay una serie de proteínas que le permiten al virus reconocer a la siguiente célula a la cual va a infectar. Entonces, los agentes químicos que se deben de emplear para tratar de eliminar este virus, pues van dirigidos primordialmente a atacar esas dos debilidades, digamos, que tiene el virus.
una, los lípidos, y dos, las proteínas. Todos los agentes químicos que sean capaces de solubilizar lípidos son adecuados para su uso en contra de este virus. El jabón, el detergente, algunas sales cuaternarias de amonio, etcétera, que tienen la capacidad de interactuar con lípidos y desorganizar a los lípidos para dejar desnudo al virus afuera de una célula, hacen que ese virus ya no sea capaz de infectar a otra célula. Pero también todos aquellos agentes químicos que en un momento determinado están dirigidos en contra de proteínas, como el cloro, algunos metales pesados, el yodo, todos esos compuestos tienen la capacidad de reaccionar con las proteínas, y al dañar las proteínas que son las necesarias para reconocer a la célula a la cual va a infectar, pues entonces son adecuadas para su uso en esto. Hay que tener en consideración para ambos casos que deben ser, están dirigidos para tratar eso. Sin embargo, estos compuestos, tanto los que van dirigidos en contra de la membrana como los que van dirigidos en contra de las proteínas, no reconocen cuáles son del virus y cuáles son del hospedador, y entonces pueden causar un problema. Entonces, básicamente los desinfectantes se utilizan para limpiar superficies, no para lograr que otro tipo de material que contenga compuestos orgánicos no puedan ser atacados. Exactamente, hay que tener muchísimo cuidado y mucha precaución con mezclar estas sustancias, porque incluso se habla de que algunos de estos productos que se utilizan para la limpieza pueden afectar la salud de los seres humanos e incluso afectar también la inmunidad. ¿Esto es cierto, doctor? El sistema inmune. Sí, bueno, todos estos compuestos, al momento en que reaccionan, no reconocen si se trata del virus o se trata de la célula, y entonces pueden de una célula eucariota, de una célula de un humano, y entonces estos productos pueden dañar tanto al virus como a la célula. Entonces hay que tener mucho cuidado para en dónde se aplica cada una de estas sustancias para evitar ese deterioro. Si los compuestos no logran pasar la capa protectora que tenemos todos los humanos, que es la piel, es muy difícil que puedan tener contacto con las células de la respuesta inmune, y al no poder pasar, pues entonces no podríamos hablar de que puedan dañar el sistema inmune. Sin embargo, muchos de los compuestos que utilizamos se vuelven volátiles al momento de la reacción. Por ejemplo, el cloro forma cloro naciente, cloro gaseoso, que podemos absorber a través de las vías respiratorias, y entonces en este caso sí podemos poner en contacto a esta molécula con células de la respuesta inmune y con muchas células más, no necesariamente de la célula inmune, del sistema inmune. Y esto puede generar problemas en vías respiratorias, en pulmones, etcétera. Doctor, ¿qué hay de los vaporizadores que se están utilizando frecuentemente en este tiempo? ¿Qué tan efectivos son? No entiendo el término vaporizador. Sí. ¿Pero qué es para usted un vaporizador? O sea, un spray. Estos aparatitos que se colocan en las habitaciones y que tienen algunas sustancias que higienizan los espacios y que están desprendiendo constantemente aromas y algunos químicos que tienen ya integrados. Ok, humidificadores básicamente. O sea, son equipos que al momento en el cual empiezan a girar y a calentarse un poco, empiezan a desprender humedad que muchas veces va acompañada de moléculas de algún tipo de producto al cual se le adicionó. La verdad es que si es con fin de desinfectar, pues la verdad es que lo vemos un poco probable, puesto que al momento en el cual
ponemos a funcionar estos equipos, lo que hacemos es aumentar la circulación, la humedad dentro del cuarto. Sí va a tender a bajar muchas partículas que no habían bajado previamente porque no tenían el suficiente tamaño, pero una vez que se empiezan a aumentar, aumentan de peso y entonces rápidamente nos trae la gravedad hacia el suelo. Pero como función desinfectante, pues no le veo utilidad. Okay. Doctor, también es importante hablar, por supuesto, ya decíamos, de la desinfección de espacios, de nuestras prendas de vestir, de los zapatos, de los productos que utilizamos. ¿Con qué frecuencia debe realizarse esta limpieza? Con toda la frecuencia que se pueda. A ver, esto va a depender mucho del número de personas que se encuentren en un determinado lugar. Okay. A mayor número de personas, mayor probabilidad de que una persona contagiada pueda contaminar cosas. Entonces, en ese caso hay que hacerlo muy frecuentemente. Si el número de personas es muy bajo y las personas no salen y no hay nadie contagiado, pues basta con hacerlo una o dos veces al día, ¿no? Doctor, también hemos escuchado frecuentemente que el uso de estos sprays, de esos desinfectantes, pues afectan de alguna manera al medio ambiente. ¿Cómo lograr el equilibrio? Bueno, en efecto, estos sprays tienen para que salgan de la lata, requieren de un propelente, de una sustancia que en un momento determinado pueda impulsar a las sustancias que se encuentran mezcladas con él hacia el exterior, pero además que lo hagan de forma tal que se produzcan partículas muy pequeñas, polvitos prácticamente de este material. En la actualidad, pues hemos abandonado a muchos de los compuestos que originalmente se utilizaban para impulsar a estas moléculas porque su vida media era de aproximadamente 18 años y además estas sustancias podían llegar a las capas superiores de la atmósfera y reaccionar y evitar reaccionar con moléculas que se encuentran ahí, provocando huecos en nuestra atmósfera que permitían el paso de luz ultravioleta. En la actualidad prácticamente estos compuestos se han abandonado. En la actualidad se utilizan básicamente compuestos que tienen una vida media más corta o que forman parte de nuestra atmósfera. En algunos casos se utiliza como propelente nitrógeno, en otros CO2, y bueno, de los parecidos a los fluorocarbonos, pero con una cantidad, con una reactividad mucho más baja. En la actualidad tenemos a las hidrofluoroolefines, que son compuestos que tienen una vida media de solamente días y pues eso hace que rápidamente se descompongan y que no causen alteraciones en las capas superiores de la atmósfera. Ok, doctor, pues esas medidas las hemos aplicado durante ya varios meses. Empezamos hace 6, 5 con estas medidas, primero del distanciamiento, del lavado de manos, después con el uso del cubrebocas. ¿Qué tan importante es sí cuidarnos en pandemia o durante esta época de crisis más complicada, pero qué de estas medidas se deben quedar para la reapertura de las primeras actividades como está sucediendo en este momento y cuáles de ellas deben permanecer, con cuáles debemos quedarnos, doctor? Bueno, tenemos que mantener ahorita, mientras está la pandemia, pues la distancia social, el uso de cubrebocas, el uso de gafas para evitar el contagio a través de ojos, la desinfección, todo esto lo debemos de mantener durante la pandemia. Una vez que termine la pandemia, pues las buenas costumbres deberían de permanecer, el lavado de manos, aplicarse el estornudo
de etiqueta, para evitar no solamente pues este virus, sino a muchos virus que se transmiten por esta vía y muchas bacterias que se transmiten por esta vía. Yo creo que todas las medidas de higiene deben de conservarse, deben de perpetuarse para evitar que pues muchas enfermedades que son endémicas de nuestro país pues se sigan teniendo. Entonces, lavarse las manos, a lo mejor el uso del cubrebocas no necesariamente, pero bueno, ya vimos las ventajas de tenerlo que usar, de que al usarlo nos estamos protegiendo mucho, y a lo mejor en la época de las enfermedades respiratorias sería conveniente usarlo. A mucha gente no le gusta, pero pues la verdad es que es un instrumento que ha demostrado en muchos países que es la mejor forma de evitar el contagio por vía aérea. Que es una medida efectiva, doctor, si lo utilizamos efectivamente, porque si no también este artefacto se puede convertir en un instrumento de contagio. ¿Qué sí hacer y qué no hacer con el uso de cubrebocas? Bueno, al momento en que nos vamos a poner el cubrebocas, antes de tomar el cubrebocas hay que lavar las manos muy bien, colocárnoslos, no tocar la parte pues que nos protege, solamente las correitas que nos sirven para amarrarnos a las orejas o algo por el estilo, y al momento de quitárnoslos, un cubrebocas desechable más o menos tiene una vida útil de aproximadamente 3 a 4 horas. Después de esto tenemos que desecharlo, de preferencia hay que desecharlo en bolsas apropiadas para colocar este material, pero para quitárnoslos debemos de tomarlo siempre por esas correitas que nos sirvieron para atarlo, y no tocarlo nunca por la parte a través de la cual estuvimos respirando, porque en esta zona se puede acumular el caso de que hayamos tenido cercanía con alguna persona infectada, pueden quedarse retenidos algunas partículas virales y nos contaminarían las manos, y esto podría facilitar una infección. Entonces, inmediatamente después de esto hay que lavarse las manos y listo, ya estamos. Doctor, pues sí, lo que tenemos que hacer en todos los niveles es ser muy conscientes de la importancia de la limpieza y de la higiene que debemos tener no solamente en tiempos de pandemia. Sí. Pues le agradezco. No bajar la guardia. Todavía no es momento de contagiarnos. No tenemos un tratamiento, no tenemos una vacuna disponible. Entonces, es un momento todavía, a pesar de que hay meses, en que debemos de cuidarnos mucho. Y tiene que ser el autocuidado lo más importante para nosotros. Exactamente, y el autocuidado incluye, por supuesto, lavar nuestras manos, el uso de cubrebocas, la higiene de nuestra ropa, las superficies y las prendas con las que estemos en contacto. Pues, doctor Rodolfo Pastelín Palacios, investigador académico y jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Química y químico farmacéutico biólogo también por la Facultad de Química, le agradezco mucho estos minutos y esta información que seguramente será de utilidad, no solamente ahora, sino en los meses que está por venir, donde pues estaremos muy atentos y seremos testigos de estas nuevas enfermedades que van surgiendo precisamente relacionadas con las vías respiratorias. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde, porque tenemos, como siempre, consejos de Deportes UNAM para mantenernos activos en casa. Hola universitarios, yo soy Angélica. En esta ocasión les traemos ejercicios para hombro y para glúteo para que en esta contingencia se pongan súper buenotes. El siguiente ejercicio, en la misma posición, vamos a llevar de manera alternada nuestros brazos hacia la punta de nuestros pies, sin flexionar nuestras rodillas, sin flexionar nuestros codos. Esto lo vamos a realizar durante 10 ocasiones para cada brazo y al terminar vamos a descansar y vamos a repetir el ejercicio durante 3 ocasiones más. Pumas, recuerden que si quieren consultar más ejercicios, los pueden encontrar en deporte.unam.mx.
Y con estos consejos terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerde que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla y que ustedes ya conocen. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día desde TV UNAM y también a aquellos que están trabajando desde casa. Recuerde que tenemos una cita completamente en vivo mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.